Buenos días a todos, a los que nos visitan desde Tabasco, Dani, su esposa, y a todos los demás. Me da gusto ver que los del discipulado se sujetan a las indicaciones. Gracias. Buenos días a todos, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite esta serie de enseñanzas que se están compartiendo sobre la familia. Ya de unas semanas o diferentes reuniones a esta, se han estado compartiendo los principios bíblicos para la crianza. Los principios bíblicos para la crianza. La primera enseñanza fue acerca de la instrucción bíblica. Si me acompañan rápidamente a un pasaje ahí en el Proverbio 22, libro de los Proverbios, en el capítulo 22, en el verso número 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice este proverbio. En la enseñanza se nos estaba aclarando, o a través de la palabra, por medio de la escritura, entendíamos que cuando el texto dice instruye al niño en su camino, no se está refiriendo al camino de Dios. No que no se tome en cuenta, no. Es lo que está diciendo, y lo que el texto nos quiere ayudar a entender es que cada uno de nuestros hijos tiene diferencias. Cada uno de ellos es distinto, y nosotros como padres debemos, con la gracia de Dios, entender esas diferencias y guiarlos por ese camino que los lleve a Dios, que ellos entiendan bien las verdades y los principios de Dios y que se desarrollen con esas diferencias que tienen nuestros hijos. Entonces, en esta primera enseñanza que se dio, se hablaba sobre todo de ese papel tan importante que tanto el papá como la mamá deben de tener al estar instruyendo. Y se nos decía claramente que no se trata de pasar simplemente enseñanzas, indicaciones. Es todo un discipulado, es toda una serie de transmitir valores y principios, pero empezando por la vivencia, la aplicación. Porque tristemente en algún momento los padres somos buenos para señalar las cosas que están mal. No hagas esto, ya te dije que eso no está bien, ya te prohibí que tú te acerques a estas cosas, pero los hijos voltean y nos ven, y ellos nos ven a nosotros transgredir, a hacer cosas que no están bien. Entonces la instrucción no puede ser esa. Dice claramente el texto: instruye al niño en su camino. Y para ser un instructor, primero tienes que ser un buen alumno. Y como el deber principal es transmitir las verdades de Dios, debes de estarlas viviendo. Tommy, también hace rato te vi y me dio mucho gusto verte. Qué bueno que estás con nosotros. Qué gusto. La segunda enseñanza hablaba de la disciplina bíblica y la corrección piadosa. Y claramente el hermano nos hablaba de que no se trata de violencia, de golpes, de castigos, sino de, a través de la palabra, tener bien en claro en qué momento se debe de estar aplicando esa corrección. También se nos estuvo en diferentes momentos diciendo de que todas estas enseñanzas no son totales, es decir, con que escuche esta enseñanza, usted ya lo sabe todo y usted ya no necesita leer más. No. Estamos solamente hablando
los aspectos principales, pero nos corresponde a nosotros ir a casa y continuar en la palabra y también en la literatura que gracias a Dios tenemos en abundancia. Vamos a valorar este pasaje o este aspecto de la disciplina con el pasaje de Efesios, si me acompañas, en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el verso número 4. Un pasaje muy conocido, un pasaje que dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira. ¿A quiénes dice ahí? A vuestros hijos. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando nosotros vamos a el griego, a un diccionario en griego, y estudiamos un poquito más esa palabra, criadlos, el hermano César en ese día, al estarnos presentando la palabra, dice: tenemos que sacar de nuestra mente cómo criamos a los animalitos, cómo criamos al guajolote, cómo criamos a los pollos, cómo criamos a las gallinas, que si bien les podemos poner una buena instalación, las mejores instalaciones, no es nada más llegar y darles su alimento y dejarlos que ellos solitos crezcan, que ellos solitos, los animalitos, ¿verdad?, alcancen su tamaño y su talla. No, cuando la Biblia habla de crianza, está hablando de una íntima relación. Y donde la misma palabra criar implica amar, abrazar, pero la misma palabra también implica el uso de la corrección, el uso de la disciplina. Y ahí es donde nosotros como personas o nos vamos a uno de dos extremos, pero solo cuando la palabra de Dios tiene esa autoridad sobre nosotros, nos ubicamos en el ecuador, nos ubicamos en el punto medio. ¿Cuáles son los extremos de la crianza? Un extremo de la crianza es esa crianza que podríamos decirla está muy llena de amor, pero es un amor humano, es un amor que tiene mucho humanismo y es un amor nada más sentimental, que no quiere que disciplinar al hijo, no quiere corregir sus malas actitudes o sus malas acciones, sino lo quiere apapachar y lo quiere envolver en una aparente cobertura de mucho amor, pero que está haciendo de ese hijo una persona egoísta, una persona que va en el momento que entienda que nunca se le va a aplicar una sanción, cada vez va a ir más lejos, cada vez sus acciones van a ser de mayor gravedad hasta que se desborden por completo. Y ahí tenemos un extremo el día de hoy que también está allá afuera en las esferas de la sociedad, donde hoy es que si tú lo golpeas estás aplastando su autoestima, es que eso es violencia, es que eso es maltrato y todo está encaminado a que no lo toques. Y es un amor que no es correcto. Ahí tenemos un extremo que no es el apropiado. Y el otro extremo, tenemos padres que usan de una violencia excesiva, que usan de una dureza también total, palabras, golpes o otro tipo de alcances, si no solo son los golpes, y donde estos dos extremos no son los que está marcando la palabra. La palabra está hablando, fíjate, volvamos a leer el texto, ahí lo tienes, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué pasa con ese hijo consentido o esa hija consentida? ¿Qué pasa cuando se empieza a desenvolver allá afuera en el mundo con las demás personas que no lo tratan con ese amor caprichoso de sus padres? Va a ser golpeado y va a ser golpeado y va a ser golpeado. Y se va a ir dando cuenta que la vida no era como sus padres le quisieron hacer creer. No era con esa cobertura de mucha y excesiva protección, entre comillas, amor. Se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. ¿Qué pasa con estos hijos que son tratados con mucha dureza? No tienen en ellos los mecanismos después para relacionarse con otras personas. Y necesidades van a tener.
van a llegar a la edad donde se van a enamorar de alguien, van a llegar al momento donde van a querer estar con alguien y formar una familia. Y podrán tener muchos buenos pensamientos y propósitos. Yo no voy a tratar así a mis hijos, yo no voy a ser así con ellos. Tengo muy presente el testimonio de una hermana que está entre nosotros. Y el testimonio de esta hermana, ella claramente decía cómo fue su crianza, donde hubo golpes, donde hubo violencia, donde no hubo de los padres esa cercanía, esa verdadera responsabilidad. Y donde esta hermana claramente en su testimonio ella decía, yo no voy a tratar así a mis hijos, yo los voy a amar, yo los voy a cuidar. Pero que cuando ya tenía a sus hijos, 1 año y medio, los problemas que ella tenía en la relación con su esposo, agarraba a ese hijo, al que ella ya había dicho, yo lo voy a amar, yo lo voy a proteger, y lo trataba con la misma violencia que ella fue tratada, a golpes, a gritos. Y cuando ella reaccionaba, recordaba sus propias palabras, esa hermana sacaba su bolsa, su monedero, sacaba a ese niño, lo llevaba allá a la calle. ¿Qué quieres? ¿Quieres un helado? ¿Quieres este juguete? ¿Quieres esto? Y claro, el niño es niño. Pedía, señalaba lo que quería, regresaba contento a casa y aquella madre, aquella hermana que está entre nosotros, regresaba pensando, ya, quité mi error, cubrí mi falta. Pero pasado el tiempo, pasado unos días, esos problemas matrimoniales la volvían a quejar y nuevamente se desquitaba con los hijos. Qué importante esta enseñanza de la disciplina bíblica y la corrección piadosa. Qué importante esta enseñanza, porque debemos valorar cómo estamos nosotros hoy aplicando esto en nuestros hijos. ¿Estás en uno de estos dos extremos? ¿Estás en el extremo caprichoso de no lo vayas a traumar, no le hagas esto, no lo vayas a bajar en su autoestima y te estás guiando solo por sentimientos humanistas, pero no por verdaderos principios? Estás en el otro extremo. Eres esa persona dura, esa persona áspera, eres esa persona que no sabes instruir, corregir, como la palabra marca, sino solamente sabes señalar. Y varios autores han señalado que los padres solemos responder más rápido ante las malas acciones de nuestros hijos que ante las buenas acciones de nuestros hijos. Un ejemplo, está el padre ahí trabajando, ocupado en las labores diarias, llega el hijo y le dice, papá, saqué 10 en el examen. El padre no deja de hacer lo que está haciendo, sigue en lo que está haciendo. Vaya, ya era hora, va a llover, qué milagro, ¿a quién le copiaste? ¡Pum! Eso fue todo. Ya, no hubo más. En el mismo ejemplo, el padre está ahí ocupado en sus cosas, se oye que algo se rompe por allá, se oye el grito de la esposa, viejo, mira lo que hizo tu hijo, este no entiende, ahora sí va a ver, ya va sacando el cincho. Así se paró, así fue a alcanzar al hijo. Reaccionamos más rápido ante las malas acciones. Y hay varios hijos y veo la sonrisa en ellos, mis propios hijos. Eso indica que es cierto lo que dijo. Pero tú, cuando seas padre, ahora eres hijo y no tienes familia, pero cuando seas padre, ¿qué es lo que va a hacer que reaccione tu persona? ¿Tus principios, los valores eternos o solamente tu humanidad y tus sentimientos? Aquí habemos varios padres que tal vez cuando nos casamos, sea que fuimos al registro civil o aparte de ir al registro civil, estuvimos delante de una iglesia, de una congregación. ¿Cuál fue la promesa? Por lo menos a la esposa, te voy a amar.
Cuando venía el primer hijo, el embarazo, ¿cuántas fueron las emociones? No, yo lo voy a querer, no, yo lo voy a proteger. ¿Y qué hay ahora en tu corazón? ¿Hay ese compromiso? ¿Hay esa verdadera pasión para seguir luchando por tus hijos? ¿O ya te cansaste? ¿O tus hijos ahorita se están acordando y tal vez te están volteando a mirar de que eres ese padre que cómo reaccionas ante las malas cosas, pero ante las buenas no reaccionas, no les prestas la atención? Y el pasado viernes nuestro hermano César también nos compartía acerca del ejemplo. ¿Qué enseñanza? En el caso de un servidor no pudimos estar porque falleció una persona que se estuvo congregando con nosotros. Vino a varias de las reuniones que ustedes están escuchando. Y el testimonio que nos daba la familia es que se veían cambios en su actitud en este varón, Eliseo. Pedía que se le pusieran algunas enseñanzas, pedía que se le pusieran algunas alabanzas. Hace unas semanas, él en este mes cumplió 60 años, el hermano Rogelio hace un momento hablaba de graduaciones y qué gusto que tenemos varios de nuestros jóvenes que se están graduando de diferentes niveles, algunos de universidad, algunos terminaron su preparatoria, algunos están pasando de la secundaria a la preparatoria y otros de la primaria a la secundaria y le damos gracias a Dios por todo ello. Pero este varón, Eliseo, hace unos días, en este mes, cumplió 60 años y hace unos días nos comentaban, estaba muy contento porque decía, ya voy a cumplir los 60. Ya me voy a registrar ahí en los programas que tiene el gobierno de pensiones y ya me va a llegar mi pensión. Y la hermana que le estaba atendiendo le decía, tú no te fijes en eso, tú no te confíes en eso. Fíjate del Señor, confía en Él. Y Dios lo llamó esta semana, el viernes. Nunca recibió su pensión, pero recibió algo mejor. Claro. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estoy transmitiendo? Y a ustedes, amados jóvenes que están hoy aquí, qué importante es que entiendas cada uno de estos principios para que tú puedas tener una familia que supere por mucho a las familias de las cuales procedemos, tan llenas de problemas, tan llenas de luchas, tan llenas de dificultades, tan llenas de carencias y no económicas, sino de integración, afectivas, relacionales. Qué importante que tú escuches esto y que confiando en Dios, tú lo pongas por obra. Si vamos a las diapositivas, Elías, por favor. La siguiente es el título, el amor que necesitan los hijos. Hoy vamos a hablar del amor. Aquí están estas 4 que acabamos ahorita de ir comentando acerca de la instrucción, la enseñanza. Hablamos también de lo que es la disciplina bíblica y la corrección. Y esta última, acerca del ejemplo, lo que nosotros estamos modelando. ¿Estás modelando una verdadera piedad? ¿Estás modelando un verdadero cristianismo? Seas adulto, seas joven, seas casado, estés en la condición que estés. ¿Qué es lo que estamos modelando? ¿Estamos modelando un verdadero cristianismo o solo estamos modelando religiosidad? O los que te acompañan se dan cuenta que este es el momento en el que mejor te comportas, en el que mejor te vistes, y no por las prendas que traigas encima, sino como persona. A lo mejor es el momento en que saludas, sonríes, te acercas con alguien y platicas, pero ¿qué pasa cuando estamos allá en casa? ¿Eres esa persona amorosa, atenta, que saluda, que se acerca, que pregunta? ¿O nada más ellos lo ven aquí? Porque si nada más aquí, algo no anda bien. Algo no anda bien, algo está mal y no poco. No está poquito mal, no, está muy mal. Muy mal está eso. Porque un cristiano es cristiano y debe vivir su cristianismo
aquí en la reunión, allá en el trabajo o allá en la casa, no debe de haber diferencias. Si buscas tu portafolio está aquí, hermano. No debe de haber diferencias. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y claramente cuando se nos estuvieron predicando estos temas, amados, se nos dijo que no es que ese sea el orden, es que primero es esto, no. Todos son importantes, pero se prefirió dejar al final el tema del amor, porque ninguno de los otros tres se puede llevar a cabo si no hay un verdadero amor. Un amor que supere el amor humanista que padres hacen o padres crían a hijos caprichosos, a hijos voluntariosos. No puede ser ese amor humanista. Tiene que ser un amor que supere por mucho esas deficiencias que tiene el amor humano. Y el único amor que puede hacer eso es el amor de Dios. Siguiente diapositiva. Dice, el amor es la base de la vida de familia. Es la roca fundamental sobre la cual ésta es edificada. Y puede ser que varios de nosotros no somos muy fáciles de demostrar el amor. Algunos somos más fácil de demostrar sequedad, distancia, seriedad, dureza. Y yo creo que varios de los que estamos aquí no nos es muy fácil demostrar que somos amorosos. Pero qué importante es que entiendas que esa carencia tuya de no ser afectivo, de no ser expresivo, no es lo correcto. Lo correcto no es que nos volvamos personas muy secas, muy distantes, muy frías. No, para nada. Eso no es lo correcto. Hace muchos años, me tocó ir a dar una serie de conferencias a diferentes escuelas. En aquellos años teníamos con los hermanos de la iglesia de acá de Tehuacán, se pagaba un programa de radio, un espacio en la radio, y se transmitía un programa que se llama Esperanza para la Familia. Y se puso una oficina. En esa oficina llegaban personas que escuchaban el programa y llamaban al teléfono para pedir una consejería. Pero no solo era el servicio que dábamos a través del programa de radio, sino que también llamaban de escuelas. Y escuelas pedían que fuera y que se les diera una serie de, si no una serie, pero sí algún tema tanto a los padres como a los alumnos de la escuela. Y me tocó en una ocasión aquí en Tehuacán, en una escuela, en otras fuimos allá al norte del estado de Puebla también, a dar un tema acerca del afecto. Y me gustó mucho ese tema y hasta el día de hoy lo recuerdo porque se hizo un título así como que con un cliché, o sea, como con mucho gancho. El afecto y su efecto. El afecto y su efecto. Y estudiando la historia marca que hace muchos años un rey tenía esa duda. ¿Qué pasa si a un bebé muy pequeño, un bebé, no recién nacido, pero sí un bebé, no se le muestra afecto? Que nunca se le cargue, que nunca se le hable, que nunca la persona lo acaricie, nunca tenga contacto físico con él. Que solamente cuando tenga hambre, la nana le ponga la teta, tome la teta y ya. Entonces este rey, dice la historia, tomó a 2 bebés. A uno lo encargó con una persona que lo iba a amamantar, pero no le iba a hablar, no le iba a cargar, no lo iba a acariciar, nada, solo le iba a dar de comer. Y a otro bebé lo puso en otro lugar donde estaba con su madre y esa madre no le puso ninguna limitante. Y este rey tenía preguntas, decía, bueno, si a este bebé nunca se le habla, ¿qué idioma va a hablar cuando crezca? ¿Solito lo aprenderá? ¿Solito lo expresará? ¿Cuáles serán las primeras acciones que él realice si se desarrolla en ese ambiente donde no hay amor, donde no hay afecto? Y el resultado fue que de manera abrupta y prematura este bebé murió.
al que nunca se le dio una caricia, al que nunca se le abrazó, al que nunca se le expresó también por las palabras amor, murió. Y es una de las muertes registradas desde hace muchos años por la falta de afecto. ¿Por qué hay tanto suicidio el día de hoy? ¿Por qué hay tanta droga? ¿Por qué están proliferando cada vez más en nuestra ciudad los antros, donde los jóvenes se complacen en ir y beber y estar probando toda clase de cosas y de bebidas? No hay afecto en nuestras casas. No hay una relación que a ellos les diga, este es el lugar más importante donde yo tengo que estar. Y se van con aquellos que les dan migajas, supuestos amigos que por un rato de juego, de risa y de diversión le prestan su atención. Qué interesante es ver lo que dice esta diapositiva y que entendamos que el amor del que está hablando aquí no es un amor nada más humano y sentimental, tiene que ser un amor divino, porque es el único amor que cubre multitud de faltas. Así lo dice la palabra, ¿no? Y el amor cubrirá multitud, innumerables, incontables faltas. Pero cuando no hay ese amor, la persona tiene su manera de expresar cuando no tiene ese amor. ¿Ya me estás llenando el buche? ¿De qué? De piedritas. Esa va a ser la gota que desparrame el vaso. Tú haces una tormenta. Mira, qué bueno que somos mexicanos y no lo sabemos. Porque eso nos expresa que como humanos tenemos un límite. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es el límite a donde llega tu paciencia? ¿Cuál es el límite a donde llega el amor que hoy dices que es mucho? Porque probablemente que hay jóvenes entre nosotros que están viviendo algún noviazgo y ya dijimos como iglesia, nosotros no comulgamos con el noviazgo. Pero tal vez tú lo estás viviendo. Bueno, cuidado con ese amor porque va a tener un límite. Cuidado. Si con ese amor tú hoy estás procreando hijos, cuidado, porque se acaba. ¿O no? Entonces, vamos a estar hablando de este amor, de la importancia. Sin el amor como cimiento, todas las técnicas, habilidades que se apliquen a esa vida familiar van a fracasar. Si en usted no está el amor de Dios, su familia va a tener muchos problemas. Esa es la realidad. Los niños, tanto por mamá o por mamá, niños o niñas, necesitan dos tipos de amor que se exprese. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Y en la diapositiva estamos poniendo esa palabra, expresión. Expresión. Porque como personas somos muy hábiles para evadirnos. Somos muy fáciles para querer torcer las cosas e irnos por otro camino. El amor se tiene que expresar. El amor tiene una forma clara en que la otra persona lo va a recibir. Entonces el amor tiene una expresión. Entonces todo niño, toda niña, todo hijo, toda hija, la primera expresión de amor que necesita es el amor natural de nosotros. ¿A partir de qué momento ese hijo, esa hija necesita que el padre claramente le exprese su amor? Bueno, vamos en la Biblia al Salmo 139. Libro de los Salmos. Vamos ahora al Salmo 139, por favor. Estamos en días donde este punto, el amor natural que los padres le tienen que expresar a sus hijos, está
siendo movido, quitado por ideas descabelladas. Ideas que la verdad es que la persona tendría, perdón que lo diga de esta manera, no tener un cerebro, no tener materia gris aquí adentro para agarrarse de esas cosas. Dice esta diapositiva, el niño necesita ser amado y bien recibido por sus padres desde el principio, porque ese es el momento en que Dios ama y acepta a un niño. ¿Cuándo Dios? ¿Desde qué momento Dios ama a una persona? ¿En el momento en que tú te arrepientes? ¿En el momento en que tú ya dejaste de ser la peor persona que eras y ahora eres una mejor persona? Ese es el momento donde Dios te abraza, es el momento donde Dios te ama y es el momento donde Dios te acepta. Es el momento donde Dios cambia contigo. Antes no te oía, estabas en pecado. Antes no te prestaba atención porque tú eres una persona rebelde. No, quítate esas ideas de la cabeza. Ideas que la gente tiene. Es que Dios no me escucha, es que yo le busco y para nada lo encuentro. Quítate los engaños de la cabeza. Este pasaje con toda claridad nos muestra desde qué momento Dios ama a una persona. Salmo 139, a partir del verso 14, por favor, dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque esta persona estaba en este estado de una alegría que él está brincando. Él, tal vez nosotros en la versión española decimos, es que está repitiendo palabras. No está repitiendo palabras. Está haciendo énfasis en palabras que él estaba viviendo. Él estaba asombradísimo. Él estaba admiradísimo por el amor de Dios para con él. Y dice en el verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿En qué momento Dios ve con amor? ¿En qué momento Dios ve con interés a una persona? Desde el momento mismo de la concepción. Tú como esposo, tú como esposa, no lo sabemos. El matrimonio puede tener intimidad, la pareja puede tener intimidad, pero no sabe en qué momento se produce ese milagro. La pareja puede tener esa claridad. Somos esposos, somos esposa, tenemos intimidad. Es natural que haya un embarazo, pero no lo sabe en qué momento. Es más, puede haber aquí entre nosotros alguna hermana, alguna de las mujeres que diga, no, yo no lo supe hasta los 3 meses, o tal vez ya tenía yo más y yo no sabía que estaba embarazada. Bueno, sí pasa que una persona no sabe el momento exacto en que se dio esa fecundación, en que ese óvulo y ese espermatozoide se unieron y empezó una nueva vida. Tú y yo no lo sabemos. Pero a Dios no se le va. Y desde el momento mismo de la concepción, los ojos de Dios están sobre ese bebé y lo mira con amor. Lo mira con amor. Qué contrario a cómo la sociedad ve hoy la vida. ¿Te acuerdas de cuántos millones de abortos hay, Andrés? Si nos ayudas a buscarlos, si pudieras otra vuelta. Porque hace unos días tuvimos una reunión acerca de la maternidad y hablamos de, en promedio, cuántos hijos el día de hoy estamos teniendo los mexicanos. ¿Alguno recuerda cuál es el promedio en México de hijos por matrimonio? A ver, Ángeles. Casi 2, ¿no? 1.9. Acá en México el promedio nacional que tenemos es que por matrimonio el promedio es de 1.9. ¿Y te acuerdas, Ángeles, cuántos hijos están teniendo los musulmanes? 4 o más. Los musulmanes
sí están poblando la tierra. Ellos sí están esforzados por entregar al mundo más musulmanes que no creen en Dios. No es el Dios de nosotros, no es el Dios de la Biblia, téngalo claro. Pero los que creen en Dios, usted y yo, no queremos tener hijos. No acorde al mandamiento de Dios, fructificad y multiplicaos. Y hablamos a partir de qué cantidad se cumple el mandamiento. ¿A partir de qué cantidad es, ángeles, que se cumple el mandamiento de multiplicar? A partir de 4. A partir de 4. 1, no estás multiplicando, estás restando, porque son 2, esposo y esposa, que no le están regresando a la sociedad. Otros 2, no, le están restando porque solo están procreando 1. Algunos dirán, ay, hermano, ese tema no ahorita, hermano. No, pues sí, es que estamos hablando de la paternidad. Alguien dirá, bueno, ya, le voy a echar ganas, vamos a tener 2. No, pues duplica tus ganas, hermano, porque 2 todavía no, estás multiplicando, apenas estás igualando. Son 2 los que se casan y estás el día que tú no estés, estás reemplazando a la población. 2. Bueno, pues, le echamos ganitas y que sean 3. Nada más estás sumando 1. Y el mandamiento de Dios es, a ver, dígamelo usted que se lo sabe también. O ya arrancó usted esa página de Biblia. No, hermano, de mi Biblia ya no lo trae. ¿Qué dice? Fructificad, multiplicaos. ¿Ya apareció el dato, Andrés? Todavía no. Eran más de 70,000 los abortos cada año. Y no sé si son millones, creo que eran millones. O, doctor Eri, ¿nos puedes ayudar más o menos con el dato? No, claro. Sí, pásaselo. Es bueno que la audiencia escuche al hermano. El hermano es doctor, un hermano muy respetable y muy socorrido también entre nosotros. A ver, Eri, por favor. Sí, el número no es exacto porque cada paciente o cada persona, mujer, tiene pues algún aborto, pero estadísticamente no está registrado. No queda registrado. Sí, muchos son inducidos, otros son en forma espontánea, por alguna enfermedad, alguna mala implantación, alguna infección viral. Entonces no existe un número exacto, es un promedio. Sí, solo lo que se llega a reportar, pero sí es muy escaso el número reportado. Gracias, hermano. Sí, 70,000 millones sí. de abortos, ahí, ok, entre 63 y los 70 millones de abortos, algunos sin responsabilidad moral, porque algunos fueron por una cuestión de alguna enfermedad, el embrión no se implantó correctamente en el lugar que tiene que estar. Algunos para la persona no tienen responsabilidad moral, pero una gran cantidad sí lo tiene. Una gran cantidad deciden no darle la vida a ese hijo. ¿Dónde está el amor? Cuando el texto claramente nos dice que Dios, desde el momento en que se da la concepción, desde ese momento, todo su amor está en esa criatura. Ese amor que sintió el que escribe el Salmo. Él está diciendo, estoy maravillado, cuánto cuidado tuviste de mí. Y es que algunos de nosotros, y puede ser el auditorio, los que escuchen la enseñanza, tal vez por estar en una familia llena de problemas, llena de conflictos, por estar tal vez de repente bajo la autoridad de un padre que continuamente le está recriminando, es que por tu culpa yo no pude esto, o tal vez es la madre la que le está a cada rato golpeando al hijo, es que si tú no hubieras nacido, mi vida hubiera sido diferente, es que si tú no hubieras llegado, yo hubiera podido el otro y aquello. Esa es una forma de repudio, eso no es amor. ¿Ha salido de tu boca esas palabras? Los que están aquí hoy sentados han sido los que han oído cómo tú los señalas a ellos como responsables de tu infelicidad.
Qué contrario a cómo Dios ve a un hijo. Lo mira con amor desde el momento mismo de su concepción. ¿Cuántos padres o madres se parecerán a este rey que no quiere tener ninguna relación afectiva con el bebé, no lo quiere cargar, no le quiere hablar, no lo quiere tratar con ternura? Y eso no solo lo necesita un bebé. Toda persona, tenga la edad que tenga, necesita de esa atención, necesita de esas expresiones de amor, no solo verbales, que vayan acompañadas con la expresión de nuestro lenguaje corporal. ¿Cuántos de nosotros como padres fuimos buenos para darle vara a nuestros hijos, pero no hemos sido buenos para amar? Instruyendo, corrigiendo bíblicamente o piadosamente, la corrección bíblica y la disciplina. Los bebés necesitan de esta expresión de amor. No necesitan de ese amor caprichoso que los padres hacen a hijos egoístas, berrinchudos, sumamente ensimismados, ¿no? Tampoco se necesitan criar hijos como si fueran animales, a golpes y a patadas, a gritos y a insultos. Tenemos que hallar el ecuador, y el único que nos puede dar el ecuador es Dios. Él es el único. Entonces, el primer principio o el primer aspecto del amor que necesitan nuestros hijos es el amor natural de los padres. Es lo primero que ellos necesitan. Y corresponde que el padre, instruido en las verdades de Dios, exprese ese amor. Hay padres que de inicio no aman a sus hijos. ¿Por qué no amas a tu hijo? ¿Porque piensas que interrumpe tus planes, tus metas? Quiero viajar, quiero divertirme, quiero gastar en mí. Yo no quiero los problemas de la crianza. Tal vez tuviste una experiencia en tu crianza que tú la estás leyendo de una manera incorrecta y por eso rehuyes el día de hoy a procrear hijos. Algunos piensan que la paternidad es una carga, y puede ser entre los jóvenes que tenemos hoy aquí, que tenemos varios. Y bueno, sería, ¿no? Digo, bueno sería que alguno de los jóvenes dijera, yo tomo el micrófono y yo quiero que me oigan. ¿Cuáles son mis requisitos para que yo me fije en una persona? Adelante, muchachos, los queremos oír. En tus requisitos están las medidas. O sea, el hombre se fija mucho en las medidas, en el busto, por ejemplo, en la parte de atrás, en la cadera, en la cara. Pero ¿por qué no te fijas en el corazón, que es lo más importante? Y no solo los jóvenes, algunos hermanos que ya no son tan jóvenes tienen bien hechecita su lista. Señor, para esta Navidad, de esta estatura, de buena presentación, de buenos modales, o sea, ya la tienen bien escrita. ¿Y qué de la piedad? ¿Y qué de ese corazón que quiera ese esposo o esa esposa levantarle una descendencia a Dios? A lo mejor no aparece en tu lista. Qué importante es, amada joven y amado joven, de verdad que nos dieras un poquito de tu atención, un poquito. Qué importante es que en estas reuniones que hemos tenido de la jornada te des la vuelta a alguna de ellas y te sientes. Y no para juzgar, sino para evaluar y decir, mira, cuántos matrimonios de cuántos años
y todavía necesitan que se les está hablando la palabra, y todavía necesitan de la palabra para ellos ir por el camino correcto. Y bueno fuera que tú vinieras y te sentaras con un espíritu humilde y dijeras: si esos hermanos que tienen tal edad, tal madurez, tal cantidad de años todavía necesitan de la palabra, ¿cuánto más la necesito yo, que a lo mejor no sé dónde está mi izquierda ni mi derecha? A lo mejor no sé entre un camino y el otro. ¿Cuánto necesito la dirección de Dios? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué otra expresión de amor necesitan los hijos? No solo el amor natural de los padres, pero ese amor natural de los padres debe de estar a través de Dios, dirigiendo al padre para que esos padres no estén dando un amor natural que está criando hijos egoístas. O el otro extremo, un amor natural que está criando hijos a golpes, a patadas, y no como la palabra de Dios marca. Entonces, después de ese amor natural que los hijos necesitan también el mayor de todos los amores, y es el amor de Dios. Fíjense cómo dice la diapositiva: no es suficiente el amor natural o paternal. Este tiene sus limitaciones. Y aquí vemos muchos padres que podemos decir: es cierto, el amor que yo le tengo a mis hijos tiene muchas limitaciones. Por eso no es suficiente. El amor natural expresa los mejores intereses de los padres. Sí, cualquier padre al que tú le preguntes qué planes tiene para con sus hijos, cualquier padre te lo va a decir con esta frase: que ellos no sufran lo que yo sufrí. Te lo pueden decir así. Que ellos tengan lo que yo no tuve. Te lo pueden decir así. Si tú eres un padre que por las circunstancias en las que estaba tu familia no tuviste una educación hasta el nivel que tú querías, tú vas a querer que tus hijos sí lleguen a ese nivel de educación. Tú eres un padre que en esa familia en la que te criaste, a lo mejor las condiciones no daban para más, y el tipo de ropa que tú usabas o era ropa muy sencilla, de una calidad muy modesta, o tal vez era ropa que era cedida por otros de los familiares. Tal vez el día de hoy en tu corazón está: no, yo quiero llevar a mis hijos y que ellos compren a su gusto, a su medida, y que sea nuevo. Cualquier padre va a tener siempre esto en su mente, pero el amor natural de un padre tiene limitaciones. ¿Cierto o no, papás? No los oigo. ¿Cierto o no? Te recuerdo el testimonio que compartí de una hermana, como ella decía: yo no voy a tratar a mis hijos como a mí me trataron mis padres. Pero lo hizo, a golpes. A golpes. Y cuando eso le venía a su mente, tomaba a los hijos y los sacaba a quererles con regalos, con dulces, compensar eso que ella había hecho. El amor natural de los padres tiene limitaciones. Siguiente, Elías. Siguiente, por favor. Vamos a ver 4 aspectos, amados, en el tiempo que nos resta. Estos 4 aspectos tienen que ver con este amor divino. El amor divino, punto 1, quiere lo mejor. Ese amor divino no puede proceder de emociones, sentimientos, tiene que venir de una voluntad. Ese amor divino no puede ser amor si no tiene este ingrediente: sacrificio, disposición, entrega. Y yo puse ahí, no compara, pero bueno, del libro que estábamos estudiando esto, decía no juzga, pero dado el aspecto que se trata, para mí fue más comprensible ponerlo de esa manera. Entonces, vamos a ver el primer punto. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. El amor divino quiere lo mejor. Tal vez tú como padre, para con esos hijos, tú quieres lo mejor para ellos, pero en un amor natural, tal vez para ti lo mejor está basado en buena ropa. Para ti esa es la idea que tú tienes de querer lo mejor. O
otro enfoque de querer lo mejor. No, que vaya a buenas escuelas, que tenga buena educación. Y para ti eso es querer lo mejor. Tiene sus limitaciones. Tal vez para ti querer lo mejor es, no, yo no quiero que se relacione con este tipo de personas, yo quiero que mi hijo se relacione con personas de otro nivel social, de otro ambiente, y lo inscribo a este club, lo llevo a este deportivo, y tal vez para ti querer lo mejor de tu hijo es pensar en el punto relacional, pensando que ahí va a estar lo mejor. No, discúlpame. El bien mayor, dicho por Jesús mismo, es que conozcan al Padre. Ese es el bien mayor. O tal vez para ti es, no, es que yo estoy trabajando duro para que el día que yo no esté, yo les deje algo a mis hijos. Eso no está mal. Si Dios te lo permite, adelante, está bien, no está mal. Pero no es lo mejor. No es lo mejor. Que le dejes cuestiones materiales está bien, pero tienes que llegar a entender, no es lo mejor. Dicho por boca del Señor Jesucristo, el mayor bien es conocer a Dios. El que tiene al Padre, tiene la vida. Lo tiene todo. El que no conoce al Padre, el que no tiene a Jesús, teniéndolo todo, no tiene nada. ¿Cierto o no? Entonces, amado, entendiendo que como padres, el mayor bien, el mayor amor que yo le puedo expresar a mis hijos es llevarlos a que ellos entiendan y conozcan y se derrame en ellos el amor de Dios. Ese padre, esa madre entenderá que todo lo que va a hacer en actividades en su vida a lo largo de los años que Dios le permita tener a sus hijos, van a tener este objetivo: que conozcan al Padre, que el amor del Padre se derrame en ellos. Y eso va a tener un efecto, sobre todo en toma de decisiones. Dice, desea lo mejor. Para poder desear lo mejor, tiene que rechazar cualquier otra cosa que sea menos que eso. Cualquier otra cosa que sea menos que el hijo pueda tener, o la hija, que pueda entender y conocer el amor del Padre. Cualquier cosa que sea menos. Y ustedes como padres, yo como padre, en algún momento tendremos que decir sí a aquellas decisiones que tienen esta línea. Si mi hijo estudia esto, o si mi hijo está en este lugar, o si mi hija está en esta actividad, eso le ayuda a poder tener ese entendimiento del amor del Padre. Cualquier otra acción donde el lugar donde esté, las acciones o las situaciones que se van a dar, no está llevándolo a ese objetivo de conocer el amor del Padre, el Padre tiene que decir que no. Y como padres es más fácil decir que sí. ¿Cómo se complica decir que no? Pero si entendemos que es lo mejor, tendremos que hacerlo. Tendremos que hacerlo. Entonces, ese amor del Padre se tiene que expresar a través de ti, como papá, como mamá que eres. Y tú tendrás que tener ese claro objetivo. Dios desea lo mejor para este hijo. ¿Cuántos pasajes podemos encontrar en la Escritura? Acompáñame uno. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 33, por favor. Hay muchos más. Porque fue un pasaje que leí en la semana y te decía que el día viernes habíamos estado acompañando a una familia en un velorio, y este fue el pasaje también que le estuvimos compartiendo a la familia. Estamos en el capítulo 33. Si nos ayudas, Elías, por favor. Verso 1. No te había dicho el versículo, perdón. Fíjese lo que dice este primer versículo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. ¿Dónde estaba Jeremías?
Estaba en una cárcel, ¿verdad? ¿Por qué estaba Jeremías en la cárcel, hermanos? Porque Jeremías era un profeta que estaba en Jerusalén y de tiempo Jeremías le empezó a decir a los ciudadanos de Jerusalén: viene Babilonia, viene el rey de Babilonia con su ejército y va a arrasar a Jerusalén. La gente oía ese mensaje, se ponían molestos, furiosos, al punto que lo metieron a la cárcel. Y en este capítulo 33 que estamos leyendo, claramente dice que estaba él en la cárcel. Jerusalén ya estaba sitiada por los babilonios. Los babilonios ya estaban rompiendo los muros o las piedras de la muralla para poder entrar y arrasar Jerusalén. La situación era desesperada en el interior de Jerusalén. En el capítulo 32, un pariente de Jeremías, estando Jeremías en la cárcel, lo va a ver y le dice: oye, Jeremías, te vendo mi propiedad. ¿Cómo? Van a entrar el ejército enemigo, van a destruir a los habitantes, probablemente nos maten, y tú me estás vendiendo tu heredad. ¿Cómo para qué te va a servir el dinero? Pero el otro vecino, el familiar le dice: te vendo mi propiedad. Y Dios viene y le habla a Jeremías y le dice: cómprale la heredad. Y Jeremías le dice a Dios: pero Señor, si los babilonios van a entrar y lo van a destruir todo. Vamos a leer ahora, ¿sí? Capítulo 33, verso 1. El punto es que Jeremías compró la heredad. La compró. Y llegamos así al capítulo 33 y dice el verso 1: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y este es un pasaje que muchos conocemos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba atravesando un momento de mucha dificultad. Por predicar la palabra lo querían matar. Lo consideraban un traidor a la nación. ¿Por qué? Porque él decía: si te puedes ir con los babilonios y te llevan esclavo, date por bendecido. Te conviene. No agarres las armas, no pelees contra Babilonia. Mejor que te lleven a aquella ciudad. Y toda la nación decía: este es un traidor. Este le pagó el rey de Babilonia. Y lo querían matar. Y él estaba en una condición muy débil de salud, pero también en diferentes pasajes se ve que su corazón estaba muy atribulado espiritualmente. Y viene Dios y le habla. Y Dios se le presenta con el nombre más grande, ojalá que lo podamos entender: Yahweh. Yo soy el que soy, el que nunca cambia, el que siempre va a ser el mismo. Y aquí Dios le dice a Jeremías que él había establecido la tierra. Dice el verso 2: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Esta tierra que Dios hizo, no la hizo para que se haga cachos y se despedace. Dios la hizo para afirmarla. ¿Por qué hizo Dios esta tierra? Para glorificar su nombre, para revelarse, para darse a conocer. Para eso hizo Dios esta tierra. Y se lo está diciendo a un hombre que pensaba que su mundo estaba a punto de hacerse pedazos, que entraran los babilonios o que los mismos judíos lo mataran. Él pensaba que su vida iba a acabar muy pronto. Y viene Dios y le habla a Jeremías y le dice: clama a mí, ten comunión conmigo. El que tú tengas comunión conmigo es lo mejor. Efectivamente, los babilonios entraron. Mataron a mucha gente se fue esclava a Babilonia. Pero si usted lee los capítulos más adelante, va a ver cómo Nabucodonosor mandó a uno de sus mejores generales y le dijo: ve a tal lugar
en tal lugar está el profeta Jeremías, es profeta de Dios, te lo encargo. Tú tienes que ver que no sea tocada su cabeza, o sea, su vida. Ve que él esté bien. Y aquel capitán fue hasta donde estaba Jeremías, abre las puertas de la cárcel, le entrega muchas cosas y le dice: escoge a dónde te quieres ir. Me dijo mi Señor que si quieres ir a Babilonia, no dudes, veremos que te vaya bien, allá cuidaremos de ti. Pero si quieres quedarte, bien puedes quedarte, la tierra está delante de ti. El bien mayor es conocer a Dios. El bien mayor es conocer el amor de Dios. El que tú no lo valores es que no conoces el amor de Dios. No conoces a Dios. El que tú no te empeñes en esto para transmitirlo a tu familia es no conoces a Dios. En el momento de mayor dificultad, te estoy mostrando aquí un pasaje. Vamos ahora rápidamente al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 14. Es el momento cuando el Señor Jesucristo ya está a punto de ser tomado preso y sus discípulos, Él sabía que iban a entrar en un momento de muchas dificultades. Dice a partir del verso 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. ¿Qué dice? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, ¿qué dice? También a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y fíjese lo que dice el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesús? Que la manera en que Él había tratado a sus discípulos era la misma manera como el Padre los habría tratado. Que la manera en la que Jesús había hablado con sus discípulos eran las mismas palabras que Dios hubiera hablado si Dios hubiera estado ahí. Que la forma en la que Dios los corrigió, la forma en la que Jesús corrigió a sus discípulos, porque tuvieron errores, tuvieron caídas, y Jesús los corrigió, era la misma forma en que el Padre los hubiera corregido si el Padre hubiera estado aquí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Nosotros, como padres humanos, hemos mostrado ese amor a nuestros hijos. Las palabras que han salido de nuestra boca son las palabras que saldrían de la boca de Jesús, de Dios. Jesús fue muy expresivo. Comía con sus discípulos, tenía pláticas espirituales muy profundas con ellos o con la demás gente, porque tenía un solo objetivo: que conocieran el amor del Padre. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. ¿Cómo se expresa ese amor de Dios? Procede de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos conoce muy bien. Lo que decíamos hace rato, ¿ante qué reacciona más rápido un padre? ¿Ante las buenas acciones de sus hijos o las malas acciones de sus hijos? ¿Cuándo tú te has llevado mejor con tus hijos? ¿O tus hijos contigo?
Seguramente cuando le dices, oye hijo, mira, mira cómo está la hierba. A ver, agárrate el rastrillo, agárrate la escoba, vente, vamos a barrer. Seguro es el mejor momento. ¡Ay, papá, qué emoción! ¡Oh, qué gusto! De veras, oh, ya tenía yo ganas desde cuándo de hacer eso contigo. ¿Ese es el mejor momento? O cuando dices, ¿quién quiere pizza? ¿Qué? ¿Hamburguesa? ¿Nieve? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Por qué digo esto? Porque el amor lo relacionamos con un sentimiento y la palabra de Dios no lo relaciona con sentimientos. Dios en su palabra relaciona el amor con una voluntad. Ya leímos el Salmo 139. Un padre cuando se relaciona bien con su hijo, tal vez cuando el hijo le está dando buenas notas, tal vez cuando el hijo está haciendo bien las cosas y el padre está muy contento con ese hijo. Cuando un padre no se relaciona bien con el hijo, cuando hay problemas, cuando hay malas notas o cuando hay acciones muy graves, es el momento en que cambia esa relación del padre con el hijo. Dígame, en el Salmo 139, ese embrión, qué buena acción hizo para que Dios lo mirara con amor. ¿Qué buena acción hizo? Dígame, ¿qué acción hizo? Ninguna. No hizo nada. Es un embrión, apenas están multiplicando sus células. No sabe ni hablar, no sabe ni caminar. No depende de las acciones. El amor de Dios depende de su voluntad. El versículo más conocido de la Biblia y que encierra todo el Evangelio es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Hasta ahí déjele. Porque de tal manera amó. Otra vuelta. Porque de tal manera. Otra vuelta. Porque de tal manera. Qué buena acción hizo el mundo para que Dios lo amara de esa manera. ¿Qué buena acción hizo? Ninguna. ¿Cómo expresa? ¿Será eso una señal de que ya debo terminar? Ya se acabó la pila. Cuando nuestros hijos tienen esas malas acciones, que tienen que ser disciplinadas, que tienen que ser corregidas, o cada una de las otras actividades de la crianza, la instrucción, la corrección, el ejemplo, todas dependen de ese amor, pero no un amor sentimental. Tiene que ser un amor intencional que sale de la voluntad, no que sale de las emociones. En un solo versículo la Biblia nos dice cuál es siempre la voluntad de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Así sale tu amor para con tus hijos? No es difícil abrazar a un hijo, más en estos días de graduación. No es difícil abrazarlo, no es difícil felicitarlo, no es difícil desearle buenas cosas. Pero hubo otro tipo de graduaciones. Tal vez para algunos salió a la luz que a lo mejor llevabas todo el semestre reprobado, todo el año y ya salió a la luz. ¿Merece ser corregido? Merece ser corregido. ¿Merece ser disciplinado? Merece ser disciplinado. ¿Cuánto amó Dios a su pueblo que lo sacó de Egipto? Les envió un líder, levantó un sacerdote llamado Aarón, los cuidó una columna de fuego o una nube, les proveyó de agua, de alimento. Pero cuando ese pueblo se rebeló y se portó mal, ¿los disciplinó o no los disciplinó? El texto que leímos de Jeremías, Dios estaba aplicando la vara a su pueblo.
y fueron corregidos 70 años. Pero el amor de Dios nunca se agotó. Ahí estuvo. Llevaban algunos años, como no sé si 5 años en Babilonia, y algunos de los falsos profetas que estaban en Babilonia o algunos en Jerusalén decían: no, ya van a regresar los cautivos, ya pronto van a estar de regreso y van a traer todos los utensilios del templo y nuevamente esta ciudad va a estar de fiesta. Y Dios le habla a Jeremías y le dice: escríbeles una carta, y en esa carta diles a los que están en Babilonia: compren heredades, compren tierras, planten viñas. A los que están solteros, cásense. Los que tienen hijos, busquen la esposa a su hijo. Los que tienen hijas, que sus hijas se casen y tengan familia, porque no regresarán hasta que se cumplan los 70 años. Y después de los 70 años volverán. Los que tuvieron oídos lo hicieron. Los que quisieron creer a los falsos profetas les creyeron. Pero Dios, el punto es, siempre tuvo amor para su pueblo. Este punto es muy importante. El primero que vimos, el amor divino quiere lo mejor para ti, que conozcas a Dios. Ese amor divino procede de una voluntad, no de una emoción. Nosotros como padres tenemos que buscar en Dios la ayuda para que la forma en la que amemos a nuestros hijos no proceda de las emociones o de las situaciones, sino de una voluntad, y que reflejemos el amor de Dios. Siguiente diapositiva, Elías. Esa expresión del amor de Dios requiere de amor y sacrificio, y cito nuevamente el pasaje que ya mencionamos hace rato, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El amor de un padre siempre requerirá entrega y sacrificio. Ser padre, dice la diapositiva, es ser alguien que está con esa disposición de dar. En estos puntos que estamos hablando ahorita hay aspectos negativos. Por ejemplo, en el primero hablamos de aquellos que no quieren la paternidad, de aquellos que no quieren que un bebé esté en su vientre y van y abortan, de aquellos que cuando ya nació el niño le están reprochando: es que por tu culpa, es que si tú no hubieras nacido, es que si esto. Ese no es el amor divino. Algunos puntos negativos del punto anterior es que muchos padres, su relación amorosa con sus hijos depende del amor sentimental. Si el hijo se porta bien, lo tratas bien. Si el hijo se porta mal, tú dirás: sí, lo corregí, pero lo corregiste a gritos, lo corregiste expresando malas palabras, leperadas, lo corregiste echándole en cara la pérdida. Mira lo que echaste a perder, mira cuánto voy a pagar, mira qué caro va a salir esto. Ese no es el amor divino. Pero en este punto, en la entrega y en el sacrificio, también muchos padres que no están llenos del amor de Dios, en su momento estamos señalándole al hijo lo que estamos dando. ¿Cuántos años he trabajado por ti? ¿Cuántas cosas yo me privé para que tú tuvieras esto? Esto yo no fui para dártelo a ti. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, cita una bienaventuranza que no está en ninguno de los evangelios, y lo repite de palabras del Señor Jesús: más bienaventurado, ese es el que da, que el que recibe. Como padre tienes que ser un dador, y lo tienes que hacer con gusto. Acompáñame, primera carta a los Corintios, capítulo 12.
Es este pasaje donde el apóstol Pablo nos dice, a lo mejor me estoy equivocando del pasaje, ahorita lo corrijo, que él ya está preparado para ir. Entonces es en la segunda, disculpen mi error. Segunda carta, capítulo 12. Aquí está. A partir del verso 14, segunda carta, capítulo 12, verso 14, dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque, ¿qué dice? Y yo quisiera pedirte a ti, hermano varón, que eres papá, despabilate un poco, sé que hace calor, a lo mejor ya estás más con el ánimo de que termine la enseñanza, tenme tantita paciencia, pero esto es para nosotros los padres. Y te pido que lo leas conmigo. Dice ahí, verso 14, y no seré gravoso porque no busco ¿qué? No busco lo vuestro, sino a vosotros. El corazón de un padre no debe de estar mirando que el hijo me dé buena conducta, que el hijo me dé buenas calificaciones, que el hijo me dé satisfacciones. El corazón de un padre no está buscando lo que el hijo le da. Que está bien que el hijo lo dé, sí, está bien que el hijo lo dé, pero no es el motor que mueve al padre. Ese no es el motor, porque en algún momento el hijo no te va a dar eso, te dará lo contrario, te dará la peor noticia, descubrirás las peores acciones de él. En algún momento te va a dar, perdón que lo diga así, el golpe en la espalda. Bueno, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino ¿qué dice? No está hablando que les dejemos herencias. No está hablando aquí Pablo que les dejemos propiedades. Ya dijimos, si tú puedes dejarlo está bien. La palabra no está en contra de ello. Lo que la palabra aquí está diciendo es que no es el objetivo de ser padre estar acumulando nada más cosas materiales para dejarlo. Aquí Pablo está hablando que va a ir a ver a los discípulos de esta iglesia, a quienes ve como hijos, y que son una iglesia que necesitan ser instruida, necesitan ser corregida para que puedan estar en esa comunión con Dios. Este debe ser la manera en la que tú muestres el amor de Dios, no por sentimientos, sino por una vocación. Yo estoy aquí con mi hijo para mostrarle el amor de Dios. Yo estoy aquí con mi hijo para mostrar cómo Dios ama en cualquiera que sean las circunstancias. Siguiente versículo, y yo con el mayor placer, dice, gastaré, ¿qué cosa dice? Gastaré lo mío. ¿Y qué más? Y aún yo mismo me gastaré del todo, ¿por amor de qué? El mayor bien, que conozcan a Dios. Este amor requiere de entrega y sacrificio. Joven, si solo tu amor es un amor sentimental, un amor que solo busca sacar provecho, por eso buscas a la joven más guapa, o tú, jovencita, por eso buscas al joven con ciertas características, qué pena, porque alguien que tenga este corazón y entienda para qué Dios nos llama al matrimonio, entenderá que es para levantar una descendencia, entenderá que es para mostrar el amor de Dios tanto a la esposa como a los hijos, sobre todo en ese momento donde hay que sacrificarse. Ser padre es sacrificarse. Y el último punto, por favor, Elías, en la diapositiva. Esa expresión del amor de Dios dice, no compara. ¿Qué quiere decir esto? Pasa y yo lo digo con pena, y aquí están mis hijos, en su momento pedido perdón por ello. Porque como padres que estamos en un ambiente de iglesia, vemos a los hijos de otros hermanos, a sus hijas, y en algún momento señalamos, decimos, ¿por qué no eres como aquella hija?
¿Por qué tú no eres como este otro hijo? Dios a ninguno de nosotros nos compara. Dios nos ha puesto un único ejemplo al cual Él quiere que todos lleguemos, y esa es la imagen de su Hijo, que es la imagen de Dios mismo. Eso es lo único que Él nos ha puesto. Qué terrible es cuando un padre está queriendo que en su hijo haya un cambio, que ese hijo que hizo esto mal, que ese hijo que esto otro, está él fuera de la conducta correcta y le está poniendo: ¿por qué no eres así como tu hermano? ¿Por qué tú no piensas así como tu hermana? Eso no es la expresión del amor de Dios. El amor de Dios es íntegro, es completo. Si estamos en pecado, Dios no se complace que estemos en pecado, pero no deja de amarnos. Estando muertos en delitos y pecados, nos da vida. Su trato es para que procedamos a un arrepentimiento. Envía de su Espíritu para que podamos vivir una genuina regeneración. Nos deja su palabra para que tengamos claros sus principios. Pero Él nos sigue amando. Y aún cuando hay quien apostata y le da la espalda, no es que Dios dejó de amar a esa persona, sino que esa persona definitivamente renunció al amor de Dios para abrazar la oscuridad, pero no que Dios dejó de amar. Estos 4 principios son los que expresan el amor de Dios. Y resumo para terminar: hay 2 tipos de amor que nuestros hijos necesitan. Uno, el amor natural de nosotros como padres, pero no un amor humanista, un amor alimentado de Dios. Y el segundo amor que nuestros hijos necesitan es el amor divino. Si nosotros no somos el canal y el conducto de este amor, nuestros hijos no van a conocer a Dios como deberían conocerlo a través de nosotros. Padre, permítenos, Señor, que tu palabra en verdad pueda cambiar nuestra forma de pensar. Porque hoy, Señor, nuestra forma de pensar es que el amor es un sentimiento, que ese sentimiento es muy caprichoso e incluso que ese sentimiento tiene una cierta duración. Qué contrario a lo que tu palabra nos enseña acerca del verdadero amor. Tu palabra misma dice, Señor, que algún día las profecías se terminarán, muchas otras cosas pasarán, pero tu palabra no pasará, pero el amor es el que prevalecerá. Y el apóstol Pablo también nos dijo que el camino más excelente que puede haber es el camino del amor divino, el amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no es jactancioso, que no se envanece. Padre amado, solo ese amor divino puede hacer familias sólidas, solo ese amor divino puede equilibrar la familia para que en esa familia se den esas 4 líneas tan importantes: instrucción, corrección, ejemplo. Y el amor es el que va a equilibrarlo todo, Señor. Cámbianos, Señor. Síguenos enseñando, porque aquí todos necesitamos ser renovados. Todos necesitamos, Señor, como dice también el apóstol Pablo, ese vínculo perfecto que es el amor, ese ingrediente que es el amor que perdonará, cubrirá multitud de faltas. Solo puede ser tu amor. Ayúdanos, Señor, permite que estas enseñanzas que se están dando para todos cumplan su propósito. Que así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.